Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar todo lo que caracterizado con la cefalea. Los que vamos a presentar es Carlos Rivera, Johan Castro y quien les habla Sebastián González. Bueno, como introducción, vamos a ver qué es la cefalea. Entonces, es una referencia a todos aquellos dolores que se localizan en la cabeza. Se restringen los malestares percibidos en la bóveda craneal y quedan excluidos en la definición los dolores faciales, linguales y faríngeos. Los dolores de cabeza, fundamentalmente los crónicos, están considerados como, por su frecuencia, como una de las causas más importantes de incapacidad. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología. En este caso, todos al transcurso de nuestra vida hemos tenido cefalea o dolor de cabeza, eh, pero vamos a dividirlos por mm, periodos de edad. Entonces, los síndromes benignos, tales como la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos, generalmente empiezan antes de la edad madura. Sin embargo, aunque casi todas las cefaleas que empiezan después de la edad madura o durante la misma no son peligrosas. Las causas ominosas de las cefaleas se presentan más frecuentemente a medida de que aumenta la edad, por ejemplo, la arteritis temporal, los aneurismas con ruptura y los tumores cerebrales tienen mayor prevalencia en las personas mayores a 35 años de edad. Como causas de la cefalea, tenemos, pues se pueden, el origen de la cefalea intracraneana, extracraneana en general o psicógena. Los principales mecanismos desencadenantes del dolor son, entonces, como principal tenemos la dilatación vascular, la contracción muscular y esquelética, tracción de las estructuras intracraneanas, inflamación de las estructuras intracraneanas, difusión o propagación refleja de estructuras intracraneales locales, psicógenas y por neuralgia del trigémino. Bien, para hablar un poco sobre la clasificación, primero hay que saber de que desde 1988 ¿sí? Se han implementado una serie de clasificaciones que abarcan tanto las cefaleas primarias y secundarias. Y esto añade criterios de diagnósticos específicos para cada subgrupo o grupo de ellos. Eh, Primero, pues hablar un poco sobre esos criterios diagnósticos, ¿sí? Importantes para lo que serían esas cefaleas primarias que son más frecuentes. Dentro de ellas tenemos la migraña. La migraña, pues, es la conocida como la jaqueca. Esta causa dolor en un solo hemisferio craneal, de una forma alternante, aunque pues no con igual frecuencia, pero pues las crisis persistentes están entre 48 a 72 horas. Y algo muy fundamental es que estas deben presentar alguna de estas características, tan siquiera solamente dos, las cuales son localización unilateral, cualidad pulsátil, intensidad moderada a severa, agravación por los movimientos o la actividad física y pues al menos uno de estos síntomas que son náuseas y vómitos o fotofobia y sonofobia. Ya hablando del otro tipo de cefalea, estaríamos hablando de lo que sería la cefalea tipo tensional. Eh, esta cefalea, en este caso, pues el dolor básicamente se va a mantener de unos 30 minutos y 7 días, ¿sí? Y también vamos a presentar una serie de características que tienen que tener en cuenta para poder realizar el diagnóstico de esta cefalea primaria, las cuales son que tenga una cualidad opresiva, que sea de intensidad leve a moderada, que sea de localización bilateral en ambos hemisferios, que sea de falta de agravamiento por actividad física de rutina y pues esta no se acompaña de náuseas o vómitos, pero puede existir molestia a la luz y a los sonidos, es decir, fotofobia y sonofobia. La última de ellas, de entre las tres más importantes de cefaleas primarias, tenemos la cefalea racimos, que básicamente los pacientes aquí van a presentar un dolor unilateral, ¿sí? Que va a estar caracterizado en tres partes, en la región orbitaria, supraorbitaria y o temporal, y este va a durar de 30 a 180 minutos, ¿sí?
pero se va a repetir con una mayor frecuencia cada 2 días y se presentan cinco ataques diarios. Cuando decimos que es una cefalea en racimo, estamos haciendo referencia básicamente a que hay varios conjuntos de ataques consecutivos en ella, ¿sí? Y vuelve y juega. Vamos a tener en cuenta otros aspectos importantes para poder hacer el diagnóstico clínico, dentro de los cuales tenemos inyección conjuntival o lagrimeo, eh, la obstrucción nasal o la rinorrea. Vamos a presentar edema palpebral, sudoración facial, miosis o tosis palpebral y sensación de agitación o desahogo. Bueno, para continuar acerca del tema de cuál es la división o la clasificación de las cefaleas que podemos encontrar, aquí vamos a mencionar algunas cefaleas secundarias donde hacemos énfasis principalmente en tres de ellas. En primer lugar, tenemos la cefalea por sinusitis, que pues es un tipo de cefalea secundaria que se va a dar principalmente en la localización en el área frontal, en el área maxilar, dependiendo pues la ubicación de los senos paranasales, ya que pues están congestionados y llenos de secreciones purulentas o secreción nasal normal o rinorrea. Por esta razón, esta congestión en los senos paranasales va a generar que se agraven a medida de que pues genere mayor presión y eso genera pues la cefalea por sinusitis. Y de otra forma que se pueden agravar los síntomas es que se puede presentar cambios en la presión atmosférica y, pues esto pues genera también un aumento pues en la presión y intensifica el dolor. ¿Cómo se alivia? Pues se puede aliviar a través de la descongestión nasal y pues al estornudar. Por otro lado, tenemos las cefaleas por neuralgias, que ellas son productos de enfermedades desmielizantes que se comprometen principalmente las raíces nerviosas. Entonces, en este tipo de dolor va a verse pues afectada la rama implicada, que pueden haberse neuralgias del tipo del trigémino, que se va a evidenciar como un signo de que el paciente manifiesta dolor al momento de la masticación. Y pues también tenemos la neuralgia del glosofaringio, que también aparece en los pacientes y se manifiesta principalmente en el momento en el que los pacientes degluten. Por otro lado, tenemos la cefalea de origen cervical, que se va a presentar principalmente con otros síntomas asociados, como lo serían mareos, zumbidos, inestabilidad, inseguridad, y pues esto genera a través de la contractura de algunos de los músculos cervicales que se pueden estar allí, como el trapecio, entre otros, pueden generar pues una mayor tensión y genera pues este tipo de cefalea. Siguiente. Bueno. Por otro lado, es importante aquí destacar algunos aspectos semiológicos importantes que se deben de hacer durante la anamnesis y el examen físico en el paciente. Por eso, es importante señalar la edad en la que se comienza la cefalea, si es una edad temprana o no, ya que pues como lo veíamos en la epidemiología, algunos pacientes que son mayores de 35 años pueden estos tipos de cefaleas indicarnos algunas otras patologías que pueden estar implicadas y pues de esa manera pues afectar gravemente a los pacientes. Estas cefaleas pues como decíamos depende de la edad y si están pues en menor medida, pues está asociada pues a síndromes benignos como cefaleas tipo migraña, tensionales, entre otras. También vemos que la duración es otro de los aspectos importantes, es una de las preguntas que también se le deben hacer a los pacientes, donde pues eso nos puede guiar hacia qué tipo de trastorno neurológico pueda tener el paciente o qué tan intensificado puede ser el dolor, ya que pues el comienzo brusco de cefaleas intensas pues puede deteriorar la conciencia, generar signos neurológicos focales que sugieren que la enfermedad es severa o que tenemos algún tipo de hemorragia. Entre otras cosas tenemos la frecuencia y esto pues nos indicaría principalmente otros signos de alarma donde se pueden identificar factores temporales
donde qué tan frecuente es la cefalea o si es durante todo el día o si se presenta en en diferentes momentos. Pues de esa manera podemos identificar si hay cefaleas crónicas de tipo tensional que son causadas pues posiblemente por estrés o por el rebote de algunos medicamentos. La localización es importante saberla, ya que las cefaleas tipo tensional casi siempre son difusas o como lo decíamos son bilaterales y pues en ese caso frecuentemente pues en otras como las cefaleas en racimo pues que siempre son unilaterales para poder hacer una mejor clasificación. La calidad del dolor también es importante, ya que esos aspectos se pueden hacer una mejor anamnesis, ya que por esa razón depende pues para la atención del diagnóstico. El tiempo de comienzo también si puedes, si el paciente lo manifiesta si es en las mañanas, en las noches, cuando se acuesta o cuando está dormido, entre otros fenómenos asociados que también pueden estar involucrados, que se pueden establecer según la ausencia de síntomas o no, por ejemplo, síntomas de hipersensibilidad a la luz, síntomas gastrointestinales que pueden estar asociados también a esto y otros factores calmantes o agravantes. Algunas veces pueden estar caracterizadas por extremadamente son importantes, por ejemplo, en la cefalea intracraneal, el dolor puede empeorar si el paciente tose o si hace algún esfuerzo. Entonces ya serían unos factores agravantes de ese tipo de cefalea. Por otro lado, tenemos el examen físico, donde es importante realizar estas series de preguntas, no solamente a los pacientes, sino nosotros como médicos darnos cuenta eh, cómo llega el paciente a consulta, cómo está el paciente usted al observarlo, ¿no? Es necesario hacer una buena observación, por eso es que hay que ver si el paciente realmente está enfermo. Las fases son importantes para hacer esta precisión. El paciente se encuentra mentalmente alerta, si él responde a nuestras preguntas, si puede hacer una descripción razonable del dolor o si en realidad no lo puede hacer, si tiene una evidencia de la irritación meningia o presión intracraneal, que pues ya vemos que es una de las más alarmantes, ya que el paciente se puede confirmar si el paciente flexiona el cuello. También se pueden examinar los fondos de ojo para ver pues cómo está en busca de algún papiledema o aumento de la presión intraocular. De esa manera también se pueden observar los nervios craneales a partir de la verificación de las pupilas, si ambas son iguales, si son reactivas. Simétricamente, pues esto hablaría si el paciente ríe, si el paciente está bien, si las dos hemicaras tienen una simetría adecuada. Bueno, eso indicaría pues la funcionalidad de los nervios craneales, la fuerza y los reflejos y la coordinación, si estos también son normales. Depende de la fuerza que tenga el paciente al levantar las manos, en la dorsiflexión de los tobillos, de los dedos, en fin, que todas estas funciones neurológicas estén bien. El cráneo, pues en forma y tamaño que sean normales, el cuello si tiene buena movilidad y finalmente las señales de peligro de cefalea, pues aparecería principalmente la aparición brusca de cefaleas intensas que pueden indicar, como lo habíamos dicho, hemorragias subaracnoideas, que pues provienen posiblemente de un aneurisma cerebral que pues es ser saculado y que pues tuvo una ruptura o una meningoencefalitis que puede ser también asociada. También podemos decir que la cefalea em, con empeoramiento, si progresa y cada vez es más intensa, es otro signo de alarma, ya que puede indicarnos la presencia de algún tumor o hematoma subdural y también la aparición de cefalea consecutiva a ejercicio, esfuerzo, tos o actividad sexual también puede indicar algún tipo de cefalea vascular que puede estar relacionada y que pues empeora en en los esfuerzos y también puede llegar a presentar alguna hemorragia. Por otro lado, tenemos la presencia de síntomas relacionados o asociados, como serían la somnolencia, que los pacientes estén somnolientos, confundidos, falta de memoria. Estos otros signos neurológicos, pues son otros signos más focales que caracterizan otros factores que posibilitan otros tipos de enfermedades neurológicas. ¿Listo? Muchas gracias. Estas son las bibliografías.